test de la pareja es un test proyectivo. Lo tenemos como objetivo del test de la pareja es el vínculo diático de la pareja interna. Tenemos la exploración de las fantasías y la formación de la representación del vínculo entre dos personas. En sí, el test de la pareja busca saber cómo una persona quiere encontrar la pareja dibujándolo mediante las hojas. Tenemos el autor, que es James Bernstein. Tenemos la administración, que es individual, nos referimos a una sola persona. La población, que va a partir desde los 5 años, se puede aplicar desde niños de 5 años. Tenemos los materiales, como vemos que es una hoja normal. Tenemos lo que es el lápiz, que puede ser cualquier tipo de lápiz, y una goma de borrar. Bien, los modelos, el test de la pareja evalúa los modelos vinculares del sujeto, la fantasía del vínculo diático, como ya se dijo, y es un test temático. Bien, tenemos como antecedentes de este test que es una vinculación entre Bernstein y Macover. Podemos destacar que Macover fue la primera en los test proyectivos sobre dibujar, los como es el test de la casa, el árbol y la persona, en donde conceptualiza el dibujo de la figura humana. Tenemos este test fue creado por Bernstein en 1958 y eso sería como los antecedentes que podemos recalcar. Decimos que el vínculo diático es la proyección gráfica y verbal de la imagen de la relación del sujeto y el objeto, la imagen de la pareja interna que el sujeto necesita. Vamos a ver en el dibujo de la persona lo que ésta quiere representar como su pareja ideal o como lo que piensa que debería ser su pareja, lo que anhela en realidad. Tenemos lo que son las variables del análisis verbal. En este test tenemos, aparte de lo que es el dibujo en la hoja, tenemos una parte verbal en la que nosotros vamos a hacer una serie de preguntas y él nos va a responder en el aspecto verbal, en donde tenemos que tener en cuenta lo que son el análisis de la pareja gráfica y verbal como una gestal, que es de los aspectos descriptivos, como tenemos la composición de la pareja, cómo está compuesta la pareja al momento que él o ella lo ha dibujado. Tenemos la edad, cuántos años tiene 15, tiene 20, el sexo y los miembros. Muchas de las veces tenemos que son dos personas del mismo sexo, en donde se ve la homosexualidad, la bisexualidad, etc. También con respecto a la edad tenemos que tener en cuenta si es con respecto a la edad de nuestro paciente, también puede ser en aspectos de mayor edad o de mucha menor edad. Tenemos la naturaleza del vínculo, si es sexual, parentofilial, fraterno, educacional, laboral. Tenemos el nivel de realidad, si es una pareja que está demostrando fantasías o en realidad se basa a la vida real de nuestro paciente. Tenemos lo que es la situación de la pareja, si está en un paseo, trabajando, disfrutando o en situación de lucha o de conflicto. Los aspectos dinámicos, la imagen de sí y del otro. Tenemos la distribución de los roles, quién lleva el rol de cada quien, la parte femenina, la parte masculina, o la parte agredida, la parte agresora, la parte buena, la parte mala de la pareja. Los afectos, tenemos lo que son los sentimientos, las afecciones, el tono, en donde podemos ver si es que hay conflicto, si es que hay alegría, si es que en realidad hay una conexión, o envidia, enojo, miedo. En el tono podemos ver un tono serio, un tono apático, humorístico, caricaturístico en el dibujo. Ahora, vamos a fijarnos en lo que son el manual de aspectos generales, que es saber y identificar a los sujetos. Recurrir a los indicadores, como ya se les dijo, de edad, de sexo, de medir las figuras, las semejanzas con el
nombre que también se le pedirá posteriormente, los rasgos físicos, los roles y etc. Y vamos a ver lo que son los criterios de interpretación también. Para la interpretación, nosotros nos vamos a fijar las variables de interpretación son la modalidad de realización de la tarea, cómo la llevó a cabo nuestro paciente, los aspectos significativos de los gráficos que se verán posteriormente, qué significa la manera o la posición o el tamaño o la manera del trazo, qué significa cada cosa, los aspectos significativos verbales, que es cuando el paciente nos relata la historia, cuando nosotros le damos las preguntas, la síntesis gráfica y verbal e integración de los datos personales que nosotros abarcaremos con las preguntas también, y la modalidad de ejecución de la tarea, cómo la estuvo ejecutando. Se obtiene mediante la observación principalmente del psicólogo y la capacidad para cumplir la consigna. Todas las instrucciones que nosotros le hemos dado, hay que recordar que siempre el psicólogo debe darle las principales pautas antes de que el paciente ejecute el test. La actitud, tarea, transferencia. Observar la alianza de trabajo mediante el cual el paciente estaba realizando el test. El grafismo, la secuencia, ubicación, tamaño de las figuras que ha estado dibujando nuestro paciente. Las adiciones u omisiones gráficas. Hay que recordar que aunque nosotros le estemos diciendo a nuestro paciente que solo debe dibujar una pareja, muchas veces el paciente por sí solo añade otras características y nosotros no podemos negarle a que haga estas situaciones. El análisis de intrafigura, la humanización de las figuras que él está dibujando, los rasgos en los que él está poniendo en el dibujo son importantes. El análisis interfigura es muy diferente, pero está relacionado con el intrafigura, que es la diferencia, la identidad, la separación, los elementos de interrelación. Continuamos también con el último, que es la verbalización, en donde vamos a ver el nombre, la historia, la edad, la secuencia con la que une, la extensión, el emplazamiento, la causa, la coherencia de lo que tiene la historia, de lo que nos está diciendo el paciente, la secuenciabilidad, la creatividad, la adición, la omisión o tal vez las expresiones que pone nuestro paciente al decir la historia. Proseguimos con aspectos significativos de los gráficos. Ya no refiriéndonos tanto a lo verbal, vamos directamente a lo que son los gráficos, de los dibujos en este caso. Se va a dibujar la figura, lo normal es que la persona primero dibuje de la cabeza a los pies, por supuesto la pareja. Luego es la ubicación y el tamaño. Por lo general siempre van a ocupar un tercio de la hoja. La hoja por lo general se debe ubicarla horizontalmente, entonces va a utilizar un tercio de la hoja más o menos, que es considerado lo normal. Las dos figuras se considera que siempre van a compartir un eje respecto al horizontal de la hoja. En el tamaño, puede ampliarse la superficie ocupada en sentido horizontal sin incrementar el tamaño, hay que recordar. Figuras que guardan más relación con rasgos de carácter del sujeto, diferencias de tamaño relativo, aportan más sobre datos del tipo del vínculo también. En el trazado, al momento de que el paciente está dibujando, nosotros nos podemos dar cuenta en el nivel del trazo que está realizando, si lo realiza suave, delicado, con enojo, con satisfacción, lo realiza dinámicamente, lo hace bien, lo hace mal, todo esto debe ser observado, es firme, continuo. Las adiciones u omisiones gráficas. Como ya se les decía, aunque el test se basa solo en el dibujo de una pareja, muchas veces se le añaden otros aspectos en los cuales no podemos interferir. Su presencia es bastante significativa, hay que recordar. Es una escena en la totalidad y la escena adjudica nuevos rasgos que el paciente está caracterizando en lo que es el test. El análisis intrafigura y interfigura también interfieren en lo que son los gráficos.
por ejemplo, las características de cada una, dejando la variable siguiente al análisis del comparativo, integra lo que es la intrafigura, y la interfigura es la variable más específica del test, porque transmite simbólicamente un vínculo deseado, lo fantaseado, lo que quiere esa persona. El acercamiento o el alejamiento, la simetría de la pareja interfiere en lo que es la interfigura. Si comparten un eje horizontal, la distancia entre las figuras, así como el contenido, tales como los gestos, las posturas de los personajes, interfieren en lo que es la interfigura. Ahora vamos a lo verbal. El fantasear con un nombre distinto del propio y nombres diferentes entre sí de cada figura interfiere en lo que es lo verbal. En lo verbal, lo que nosotros le pedimos a la persona es la historia de lo que es la pareja, de cómo se sienten, quiénes son, qué edad tienen, etc. Entonces la historia es en sí un grafismo hablado de lo que está dibujado en la hoja. Recordemos que esta historia va a ser adaptada, porque nosotros nunca le decimos al paciente antes de que dibuje que vamos a hacer que escriba o que nos relate una historia. Entonces él va a tener que adaptarse al espacio que él mismo deje después de dibujar la pareja. Y ahí vamos a poder ver la fluidez o la manera en la que él nos da el relato. La extensión, la síntesis adecuada con la que él nos va a dar el relato, vamos a ver si es que concuerda, vamos a ver qué es lo que él nos está diciendo y de ahí sacar los aspectos generales de lo que necesitamos con el tema. La escritura, recordemos que también tiene una parte escrita, no solo verbal. En la parte de abajo del test o en la parte en donde el paciente nos deje un espacio, vamos a pedir que nos ponga la escritura de la historia que él invente sobre la pareja. Vamos a ver su direccionalidad, su expansibilidad, la uniformidad que tiene en la pareja, en la historia, los signos, la puntuación, cómo se refiere a cada uno de estos, cómo está dispuesto el texto principalmente. Ahora, con respecto a la historia que nos va a dar nuestro paciente debe tener un nudo argumental, que sería la posibilidad de expresar un nivel de la historia con vicitudes y características de interacción de las fantasías. La contextualización temporal, íntimamente relacionada con el nudo argumental, que la historia tenga un comienzo, un desarrollo y un final, debe ser estructurada. Por más que el paciente esté en ese momento inventando, dándonos, siempre va a tener una estructura que nosotros debemos tener en cuenta. La contextualización espacial, el ambiente en donde se desarrolla, vamos a ver cómo él nos expresa eso. Los roles, vamos a llamar roles a la función social que desempeña cada una en este caso de la pareja, cada uno de los individuos que está constando aquí. También los atributos que se le otorga a cada uno, cómo él otorga los atributos, las cualidades, los sentimientos, vamos a ver cada una de estas cosas. Vamos a ver las características de las personas, los aspectos jerarquizados, detectar las asignaciones más detalladas o tal vez menos, si es que nos detalla más de una, si es que nos detalla menos de otra, todo esto debe ser tomado en cuenta. La aparición de conflictos, defensas, tal vez si es que la persona no quiere relatarnos más de una persona, si se reniega, si es que nos dice aspectos más emocionales de una que de otra, cómo se desenvuelve con una más de los individuos que con otro. Y por último tenemos el título. Recordemos que el título se le pide al final del test. Cuando el paciente nos acaba de relatar la historia, se le pide que nos muestre un título. ¿Qué título tú le pondrías a la historia que nos acabas de decir sobre la pareja que tú has dibujado y nos has dicho la historia? Uno puede decir que es bastante fácil repetir el título de lo que ya ha dicho en la historia, pero en realidad es bastante normal repetir el título de lo que ya se nos ha dicho en la historia. No
es simple, sino es una reiteración de la frase de la historia. Debemos tener en cuenta bastante lo que nos dice sobre el título, ya que es un cierre de lo que es el test, la capacidad de síntesis que tiene el paciente. Ahora, vamos a ver los aspectos que hay que tener en cuenta en el test. Hay que recordar que Bernstein y Macover son psicólogos que están basados en lo que son los test proyectivos, en donde Macover tiene un libro, tiene un manual en donde los rasgos, por ejemplo en el HTP, los rasgos son evaluados por métodos en donde ella los evalúa, pero aquí hay otro tipo de evaluación en donde no se ve por los rasgos más faciales, sino se ve por la interrelación que hay en la pareja. Por ejemplo, tenemos el contraste de la realidad del dibujo, si es que hay una realidad o es totalmente fantasiada de la vida del paciente. Por ejemplo, los comentarios que realice el paciente se pueden detectar los problemas. Por ejemplo, un novio que dibuje amigos o amantes no está conforme con su relación. Si se desea retroceder, si no mantener relaciones con amantes, se recuerda que aquellas situaciones pasadas. Si es que, por ejemplo, el paciente dibuja personas del mismo sexo, se puede referenciar que hay homosexualidad, o no solo referirnos a la homosexualidad, sino también a la dependencia de una persona que existe en la vida del paciente del mismo sexo, como puede ser su madre, su hermana, su hermano, etc. Si dibuja también personas que del mismo sexo coinciden, además como falta del cabello, de nariz, también se dice que hay un déficit de virilidad con respecto al hombre, por supuesto. Pinta la situación de casados, en solteros, indica deseos de casarse también. Tenemos lo que son las diferencias de tamaño.